Bueno, vamos a continuar con el programa y tratando de estar a tiempo. Este simposio es de actualización en cirugía refractiva. Tengo aquí al doctor también Gatinel y Jot Meta, que nos va a ayudar a coordinar la sesión. Y comenzamos entonces con el doctor Carlos Rojas, que viene de Trujillo. Por favor, Muy buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Luis Izquierdo, al comité organizador por la invitación a este magnífico evento. Y bueno, la cirugía refractiva láser ha evolucionado notablemente tanto en los equipos, en los microquerátomos, el femtosegundo. Nos permite que podamos tener cirugías mucho más seguras, predecibles y reproducibles, ¿no? Y lo que quiero acá mostrarles es un poco lo que realizo en mi práctica quirúrgica refractiva, ¿no? Ya que una imagen vale más que 1000 palabras, y no quería aburrirlos con diapositivas, sino ir directamente a un procedimiento que se lleva a cabo diariamente en nuestro centro, que es NorLáser, es el centro refractivo que tenemos en la ciudad de Trujillo, y vamos a hablar paso a paso de lo que vamos a realizar. Dentro de ello, pasos que ya todos estamos familiarizados dentro de la cirugía refractiva, pero algunos puntos que yo considero los pasos que han marcado la diferencia en el procedimiento que yo realizo. Muy importante, el armado del microquerátomo. El microquerátomo juega un papel importante en la posibilidad de un buen resultado visual en el paciente. Teníamos al principio muchos casos de flap incompletos, de flaps libres, y esto se debía a un mal armado del microquerátomo. Ahora tomo mucho énfasis en personalmente revisarlo y conjuntamente con el personal técnico poder valorar que la cuchilla tenga un buen recorrido. Es importante que el paciente no tenga dolor durante el procedimiento. Si el paciente tiene un dolor, va a tener una sensación traumática y eso va a transmitir a las demás personas que lo rodean. Entonces, no estamos colaborando en que sea un procedimiento de una difusión masiva. Conjuntamente con el uso del anestésico tópico, que aplico por lo menos en 3 ocasiones antes de iniciar con el microquerátomo, siempre aplico nafazolina. Y esto es tal vez el primer paso distinto que quiero mostrarles. ¿Por qué la nafazolina? Porque inicié usándolo como un mecanismo para parar el sangrado cuando a veces en pacientes que usaban lentes de contacto tenía un proceso de sangrado periférico, y esto ocasionaba mayor demora en mi procedimiento. Colocaba nafazolina y lograba parar ese sangrado, pero me tardaba mucho más de lo habitual. Observé que en el postoperatorio estos pacientes tenían menos hiperemia, menos hemorragia subconjuntival en muchos casos, y eso se traducía en mejor satisfacción en el paciente, ¿no? Entonces, luego de la aplicación del anestésico tópico, uso siempre la nafazolina y hago un énfasis en el secado, el cual no solamente debe ser sobre la superficie corneal, sino sobre los fondos de saco. Es ahí donde se almacenan muchos detritus que finalmente, cuando levantamos el flap, van a ir a ocupar el espacio intraestromal. Cada uno está familiarizado con su microquerátomo, con el tipo de anillo de succión, con el grosor del flap que necesita, esto basado en sus estudios preoperatorios. Una adecuada topografía, paquimetría, nos va a orientar muy bien qué tipo de anillo, qué tipo de grosor corneal debemos realizar en la cirugía LASIK. Cuando el microquerátomo realiza el corte para el flap, siempre en el retorno va a ocasionar que ingrese líquido a este espacio intraestromal. Ese líquido genera cierto edema, pero a la vez, cuando levantamos el flap, nos va a ocasionar que tengamos que secar ese espacio. Entonces, también pude observar que tenía mejor resultado si es que el líquido que quedaba atrapado no lo retiraba cuando levantaba el flap, sino secarlo antes de levantar el flap. Entonces, con la misma microesponja, voy radialmente del centro de la periferia retirando este líquido, que puede ser la solución salina balanceada, el cloruro de sodio, el mismo anestésico que hemos usado para el procedimiento, y luego de este secado, con la ayuda de una pinza tipo McPherson, levanto el flap y queda muy bien posicionado, dejándome el lecho corneal seco, apto para inmediatamente aplicar el procedimiento mediante el sistema refractivo ya con láser. Entonces, en este punto, cada quien tiene su tipo de sistema refractivo, su láser se hace como normalmente lo realizan.
y antes de reponer el flap, no hidrato la superficie del estroma donde se aplicó el láser, sino la bisagra y conjuntamente el estroma, pero del flap. Eso hidrata parcialmente el flap, permitiéndome tener muy buena consistencia en el flap al momento de reposicionarlo. El lavado posterior debe ser breve. Observé que mientras más lavado hacía, mayor edema de la córnea por absorción de este líquido. Para dosar la córnea, la microesponja nos ayuda, pero no solo ello. Lo que normalmente realizamos es el secado de todo el borde del flap corneal. Este secado, si bien es cierto, es suficiente para que el paciente tenga un buen adosamiento del flap, muchas veces podía tener un desplazamiento al otro día, lo cual es sumamente incómodo volver a ingresar al paciente a quirófano, hacer una desepitelización y volver a planchar este flap para poder desaparecer las microestrías que se forman, ¿no? Entonces, nuevamente en este punto es muy importante ese secado radial que, como vemos, se ha hidratado muy bien la esponja. Aparentemente está totalmente seco, pero si tomamos una nueva microesponja, vamos a corroborar que se sigue hidratando, a pesar de que ya hemos retirado mucho líquido y aparentemente está seco el espacio, se sigue hidratando la microesponja porque siempre queda un poco de líquido retenido. ¿Qué noté? Que estas córneas eran mucho más transparentes, más brillantes. Fíjense cómo los bordes están tan bien adosados que en el postoperatorio inmediato era casi imperceptible dónde había realizado el corte, y eso se traducía en menor sintomatología para el paciente. Al final de la cirugía, siempre el antibiótico, uso moxifloxacina y un lubricante sin preservantes, y retirar con mucho cuidado el blefarostato. Punto también muy importante. Muchas veces al finalizar el procedimiento, el blefarostato toca el flap corneal y se desplaza y no lo notamos. Y esto al día siguiente es la molestia y el flap desplazado. Quiero resumir estos 5 puntos que considero importantes de lo que les he mostrado. El uso de la nafazolina nos va a dar un buen resultado en el postoperatorio. No genera ni toxicidad, ni daño, ni cambios sobre el efecto refractivo. El retiro del líquido previo al levantamiento del flap para que nos quede el estroma totalmente libre y adecuado para el tratamiento, y hidratar el flap para antes de reponerlo. Nuevamente retirar el líquido al finalizar el procedimiento, y lo que quiero acá mostrarles, esto es el caso ya de otro paciente. Luego de haber realizado la aplicación de láser, voy a proceder a secar este flap corneal como habitualmente lo hago, y esto me sucedía frecuentemente. Secaba el borde, intentaba ir retirando el líquido del espacio interestromal, se iba hidratando la microesponja, y cuando uno ejerce mucha presión sobre el flap, va saliendo el líquido. Miren cómo sale abundante líquido del espacio interestromal, pero si la presión es mucha, sucede esto, se desplaza el flap. Antes me asustaba y me parecía que era como una complicación del procedimiento. Volvía a hidratar el flap, lo levantaba y lo venía a colocar. Me encontraba ya con un flap edematoso. Lo que encontré al lograr hacer esta presión suave e ir radialmente colocando el flap sobre el lecho receptor, se adosa perfectamente. Nuevamente, la transparencia, el brillo es muy significativo. Yo considero que esto marca una diferencia en lo que quiero mostrarles, que es las ventajas del procedimiento. Vemos cómo la esponja se va hidratando. Están muy bien afrontados los bordes donde están las marcas, y solo tiene una mínima hemorragia subconjuntival en la parte lateral. Todo lo demás, prácticamente no hay casi hiperemia, es mínima, no hay hemorragia subconjuntival. Esto psicológicamente para el paciente y sus familiares es significativo. El paciente puede haber tenido una cirugía excelente, todos los pasos adecuados, pero si está rojo el ojo al otro día con mucho sangrado subconjuntival, el paciente lo asume y los familiares que ha sido traumático. Finalmente, las ventajas: menor hiperemia, menor hemorragia subconjuntival, menor edema y mejor transparencia corneal. La estabilidad del flap es importantísima. En los 2 últimos años que vengo haciendo esta técnica, ya no he vuelto a tener un desplazamiento de flap. Eso se ha traducido en que prácticamente a las 6 horas yo controlo a mis pacientes y los doy de alta. No necesito verlos más. Y de cada 100 pacientes, en promedio, solamente un 2-3% regresa por alguna sintomatología. Este es ya el primer paciente que les mostré. Esto es su postoperatorio a las 6 horas. Prácticamente no parece operado, la transparencia es adecuada, y finalmente eso es
el resultado que obtenemos con estos pequeños pasos. Muchas gracias.